Ya, ahí empezamos a grabar. Ya, ¿recuerdan que habíamos comenzado en alguna clase hace un par de semanas a ver lo que era el logit multinomial? Ahí están viendo, dice logit multinomial, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Ya. Bueno, el logit, como habíamos visto, se trata de modelar variables dependientes que pueden tomar dos valores, 0 o 1, ¿ya? Es decir, son variables binarias, nominales, son variables categóricas, no toman valores 0, 0,1, menos 0,4, 0,238, no pueden tomar valores así, toman valores discretos, podemos decir valores enteros, ¿ya? Que pueden partir desde el 0 arriba, pero son valores categóricos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Números, 9, 10. números cardinales. No pueden. Son, claro, son números enteros positivos, parten Desde el más 0. el 0, ya más el 0, ¿ya? Esos, y que corresponden a diferentes categorías, ¿ya? Entonces, ese 0, 1, 2, 3, 4, 5 lo que nos está diciendo es que hay una representación por categorías en esa variable dependiente. En el caso de logit tenemos solo dos categorías. 0, 1, hombre, mujer, blanco, negro, ocurre, no ocurre, asiste a la manifestación, no asiste a la manifestación. ¿Ya? Solo dos categorías. Hay otra clase de modelos logit a los que denominamos modelos logit multinomiales. Y son una clase de modelos que permite modelar variables dependientes, categóricas también, pero que pueden tomar más de dos valores. Más de dos valores. O sea, además del 0 y 1, ya ahora podríamos tener valores 1, 2 y 3 correspondientes a tres categorías, no solo a dos. O podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5, podríamos tener 5 categorías o 10 categorías, ¿ya? Pero son más de dos. Esto es lo que conocemos como modelos logit multinomiales. Y dentro de los modelos logit multinomiales hay otra clase de modelos que los vamos a empezar a ver ya a partir de la próxima clase, a los que denominamos logit ordinales, en que las categorías están ordenadas, es decir, hay categorías que están por arriba y otras categorías que están por abajo. O una categoría se puede ordenar en nivel respecto de las otras. ¿Ya? En el modelo logit multinomial, las categorías no son ordenables. No son ordenables. Tenemos categorías que son del mismo nivel. ¿Ya? Del mismo nivel. No hay una que esté por sobre otra. En cambio, en el logit ordinal, sí hay categorías que están unas por sobre otras o unas por debajo de otras. Por ejemplo, en un logit multinomial, nosotros podríamos tener que la variable dependiente y fuesen los continentes. ¿Ya? Fuesen los continentes. Entonces podríamos tener la primera categoría, decir continente América. ¿Ya? América va a ser el continente 1. Europa va a ser el continente 2. África va a ser el continente 3. Asia va a ser el continente 4. Y Oceanía va a ser el continente 5. Se fijan, ahí tenemos 5 categorías que definen los 5 continentes. Pero, ¿podemos ordenar estas categorías? ¿Las podemos ordenar? ¿Podemos poner un continente uno por sobre el otro? No. No, ¿verdad? Tenemos una diferenciación. Tenemos una diferenciación, que son los continentes. Pero no podríamos decir que un continente esté por sobre los demás. Pero sí diferenciamos 5 categorías.
Ya, entonces, ahora quiero que en 2 minutos, en 2 minutitos, cada uno de ustedes piense en alguna variable categórica que tenga más de 2 categorías, es decir, 3, 4, 5, diferente a la de los continentes, por ejemplo, ya para que ustedes mismos me den algunos ejemplos de esas categorías, por favor. En 2 minutitos solamente. Ya. A ver. Claudio Castro dice tipo de transportes. Ya. ¿Cuáles serían las categorías en ese caso? Bici, micro, auto, taxi, metro. Bien. ¿Lo ven? Claro que ahí tenemos categorías de tipos de transportes, categorías de tipos de transportes, y tenemos 5 categorías: bici, micro, auto, taxi, metro. ¿Podríamos decir que una categoría está por sobre las demás en este caso? ¿Qué tipo de logit sería? ¿Sería tipo logit multinomial, ordinal? ¿Cómo sería aquí? Multinomial. Multinomial, ¿verdad? Porque no es ordenable. No es ordenable, ¿cierto? Bien, Claudio. Estado civil, Montserrat Morales. ¿Nos puede explicar ahí cuáles serían las categorías, Montserrat? Casado, soltero, viudo. Bien. Ese sería un logit multinomial o ordinal. Multinomial. Para algunos podría ser ordinal, ¿cierto?
Eso era una broma. Sí, es multinomial. Casado, soltero, viudo. Ahí tenemos 3 categorías. Ah, faltaría una categoría ahí, en estado civil. Tenemos casado, soltero, viudo. No, ya no existe separado. Está divorciado, claro. Ahí tendríamos una cuarta. Conviviente también podría ser. Conviviente también podría ser. Ya tenemos 5. Y unido civilmente también, ¿cierto? La unión civil también podría ser. Entonces, fíjense, ahí tenemos hartas categorías. Ya, y había otra más. Dice, alguien puso aquí tipo de material de edificación. Ya, por ejemplo, claro, tipo de vivienda podría ser. A ver, José Cordero Marín, ¿cuáles serían las categorías ahí en tipo de material de edificación? Hormigón, tabique, entre otros materiales que, por ejemplo, para encuestas de, no sé, para el registro social de hogares, lo ocupan ¿Mm? y yo creo que deben ocupar un tipo de regresión para sacar los porcentajes del registro. Ya, por ejemplo, claro, el tipo de material con el que está construido la vivienda, también podríamos tener categoría, material sólido, material Sí, liviano, se utiliza para el nivel socioeconómico también. claro, bien, bien, José. Ignacio Rossi Guzmán, ¿está por ahí Ignacio Rossi Guzmán? Sí, profe. Dígame. Ya, Ignacio. Usted puso aquí 3 categorías. Nivel de estudios primero. Nivel de estudio. ¿Cuáles serían las categorías ahí? Preescolar, primaria, secundaria, universitaria. Ya. ¿Y eso serían categorías multinomiales? ¿De qué tipo serían? Eh, no, ahí podría ser ordinal porque tienen un orden definido, po. Exacto, eso es una variable dependiente categórica ordinal. Y eso podríamos modelarlo a través de un logit ordinal. ¿Por qué? Porque Ah, ahí sí podemos decir que el nivel universitario está por sobre el nivel secundario y en el secundario está por sobre el nivel básico, ¿cierto? Y por lo tanto eso sí es ordenable. ¿Se dan cuenta? ya, sí, profe. Ya. Ahora, equipos de fútbol. ¿Es una variable categórica esa? No, ahí yo estaba pensando que quizá era el punto débil de mis propuestas, pero al parecer la de nivel de estudio era más débil. No lo sé, profe. No, no, no es débil. Sí, es interesante el ejemplo porque podemos entre todos tratar de ver si efectivamente, por ejemplo, los equipos de fútbol podrían estar asociados a alguna variable categórica. Porque si bien cada equipo de fútbol tiene un nombre, etcétera, a lo mejor más que el equipo de fútbol podría ser la división en la que participan los equipos de fútbol. Pues está la primera A, después está la primera B, después está la segunda, después está la tercera división. Esas podrían ser categóricas ordinales también, Ordinal, sí. ¿cierto? Pero Y las regiones del país. multinomial, profesor, porque al final, independiente de que, por ejemplo, se jueguen partidos y un equipo esté por encima de otro por un tema de puntaje, es como la posibilidad de ser de un equipo, al final, como que si es que uno va a ordenar a los equipos, como que no debería estar ningún equipo sobre otro. No, efectivamente, porque como equipo de fútbol tampoco es multinomial porque no son categorizables los equipos de fútbol en ese sentido. Sí Profe, la división es, sí la división en la que participan. Primera A, primera B, segunda, tercera. Eso sí es categoría. No- no- y
Pero categórico se refiere a categoría. Claro. Ah, ya, que me confundí bueno, no, con valores categóricos, que al final era un valor categórico era 0 o 1, ¿cierto? Bueno, estamos viendo que puede ser 0 o 1 cuando hablamos de logit, pero si de multinomial puede ser 0, 1, 2, 3, hasta no sé cuánto. Ya vos, y por eso vos. Muchas Pero, categorías. pero tienen que ser necesariamente números. No, lo que pasa es que las categorías son nominales. Por ejemplo, uno puede tener el continente americano, continente africano, continente europeo, continente asiático y continente Oceanía. Se fijan que son nombres, son nominales, Ya. pero para efectos de modelar, yo le asigno un valor numérico a cada categoría. Entonces digo, América va a ser igual a 1, Europa va a ser igual a 2, África va a ser igual a 3, entonces le asigno números a las categorías. Bueno, no quiero seguir insistiendo con el tema en verdad, pero todavía no me queda claro por qué no se podría hacer lo mismo de los continentes con los equipos de fútbol. Porque el continente americano es diferente al continente africano, ¿cierto? Sí, pues y Todos, un equipo es distinto a otro. sí, pero ¿cómo los categorizo? Por, es que, es que al final los continentes tampoco se pueden categorizar. Sí, pues sí, es categorizable. Es categorizable. Si yo quiero, por ejemplo, saber, yo podría saber, tratar de estimar cuál es la probabilidad de que una persona pertenezca al continente americano Bueno, dadas ciertas características, ¿cierto? bueno, lo mismo se puede hacer con un equipo de fútbol, que una persona le ¿Cómo? guste un equipo dado ciertas cosas. Bueno, no Yo sé, creo que va a depender quizás del se está contexto. complicando mucho. Claro, la categorización debe tener un sentido práctico también, Mm, ¿cierto? sí. Bueno, ya, da lo mismo, sigamos, por favor. Eso ya. Bueno, ya nos quedan claros cuáles variables dependientes categóricas podrían tener más de dos categorías, ¿cierto? Y si es ordenable la categoría, entonces a eso le llamamos un logit ordinal, que es un multinomial igual, pero categorías ordenables. Bien, sigamos. Están viendo el PDF, ¿verdad? Donde dice el logit multinomial. Bueno, habíamos visto que en un logit multinomial nosotros estimamos un conjunto de coeficientes que son los coeficientes que corresponden a cada categoría, ¿ya? Y así, por ejemplo, si tenemos 3 categorías, nosotros podríamos estimar las probabilidades de que la variable tome la categoría o el valor de la categoría 1, ¿cierto? Con esta expresión podríamos calcular la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de la categoría 1 con esta expresión, ¿ya? Que es muy parecida a la expresión que teníamos cuando veíamos el logit. De igual forma, la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de la categoría 2 y tome el valor de la categoría 3. También habíamos visto que estas expresiones ya no nos permitían identificar el modelo, es decir, ¿y qué significa esto? Cuando un modelo no está identificado, las soluciones pueden ser infinitas y todas iguales, ¿ya? Pueden ser infinitas y todas iguales. Y lo que nosotros necesitamos aquí entonces es fijar una categoría de referencia que nos permita estimar las probabilidades en relación con esa referencia que estamos definiendo. Y al hacer eso, nuestras fórmulas de cálculo de probabilidades se transforman a estas fórmulas que tenemos en este recuadro, ese recuadro que está resaltado ahí, en donde estamos tomando la primera categoría como
referencia. Y por lo tanto, la probabilidad de que I sea igual a 1 se nos reduce a esta expresión, a un 1 partido por 1 más el conjunto de coeficientes de las variables de categoría 2 y 3. Y luego las probabilidades de que I sea igual a 2, I sea igual a 3, ¿cierto? Vamos a tener estas expresiones, que es prácticamente lo mismo que teníamos en Logic. También podemos, a través de esto, calcular la probabilidad relativa de cada categoría en relación con la categoría de referencia, que es 1, que es lo que se conoce como ratio de riesgo relativo. Ratio de riesgo relativo, que se calcula de acuerdo con esta expresión. ¿Ya? La que está resaltada ahí. Y en resumen es la probabilidad de que I sea igual a 2 o 3 sobre la probabilidad de que I sea igual a 1. ¿Ya? Esa es la tasa de riesgo relativo. Entonces, repasemos el ejemplo que habíamos visto, el ejemplo de los seguros de salud. Tenemos aquí una variable categórica que puede tomar 3 categorías, que es el tipo de seguro. Tipo de seguro. Y tenemos 3 tipos de seguros, o 3 valores posibles que puede tomar esa variable dependiente, que es el tipo de seguro. Tenemos una categoría que se llama plan de indemnización, otra categoría que se llama prepago y otra categoría que es ninguna. ¿Ya? Entonces una persona podría haber tomado un seguro de salud de indemnización, y esa sería la categoría 1, un plan de seguro de prepago, esa sería la categoría 2, o ningún seguro. Entonces aquí lo que nos va a interesar es ver o predecir la probabilidad de que una persona haya tomado un tipo de seguro u otro o ningún seguro dadas unas ciertas características. ¿Y cuáles pueden ser esas características? Pueden ser, por ejemplo, factores demográficos, ¿ya? Factores demográficos que predigan de alguna forma cuál es el tipo de seguro que toma una persona. ¿Cuáles pueden ser esto? Por ejemplo, el género, puede ser la raza, puede ser la edad, ¿cierto? Esas variables nos interesaría modelar para ver si estas tienen capacidad de predecir el tipo de seguro que toma una persona o no. Es decir, ¿qué nos interesaría después saber? Es decir, si una persona es mujer, entonces es más probable que tome un seguro de indemnización que uno de prepago. O es más probable que tome cualquiera de estos seguros a que no tenga seguro. Y después ver, una mujer de raza negra, ¿qué tipo de seguro preferirá tomar? ¿Se fijan? Ese tipo de preguntas ya nos podemos ir haciendo e ir respondiendo con este tipo de modelo. Entonces, vamos a hacer o vamos a repetir el ejemplo para ir retomando esta materia con una sola variable, en primer lugar. ¿Se fijan aquí? Ustedes ya tienen ustedes ya tienen la base de datos MLogit, ¿verdad? La habíamos entregado la vez que partimos con esta materia. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya la tienen por ahí. Bueno, si modelamos la variable dependiente seguro, con la variable independiente raza blanca,
Es decir, esta variable raza blanca como variable independiente toma el valor 1 cuando la persona es de raza blanca y toma el valor 0 cuando la persona es de raza negra o no blanca, porque podría ser raza negra, asiático, ¿ya? Entonces, toma el valor 1 cuando es de raza blanca y 0 cuando no es raza blanca, ¿ya? Si corremos el modelo MLogit, ahí está MLogit, con el tipo de seguro, ¿ya? Y la variable raza blanca, ¿cierto? Obtenemos una salida que converge en la cuarta iteración. Por lo tanto, ya podemos sospechar de que el método de estimación en este caso es de máxima verosimilitud, iterativo, y la significancia general del modelo la podemos leer aquí, ¿ya? Ahí, en ese cuadrito que está resaltado. Entonces tenemos que el modelo se corrió con 16 observaciones, que el estadístico de prueba es chi cuadrado, que alcanza un valor de 9.62, y que la probabilidad del chi cuadrado es 0.0081. Es decir, la probabilidad o el p-valor del estadístico de prueba es menor que el 1%, por lo tanto, tenemos significancia general del modelo, es decir, al menos uno de los coeficientes es distinto de 0. Y como tenemos solo una variable independiente, lo que nos está diciendo aquí que efectivamente nuestra variable independiente es significativa y eso lo podemos verificar acá abajo. Lo podemos verificar aquí abajito. Ahí. Donde está resaltado, ¿cierto? El p-valor de raza blanca es 0.000002. Es significativo al 1% también. Por lo tanto, decimos es distinto de 0. Y el valor que toma el coeficiente para esta variable es 0.668212. Al mismo tiempo, la constante es significativa, fíjense, pero al 5%. Quedó en el límite. Al 1% no sería significativa. Al 5% sí. Y toma el valor menos 0.187. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿se fijan? Que en la salida, el programa toma por defecto la categoría indemnización, porque se identifica en la base de datos indemnización con el valor 1, prepago con el valor 2 y no asegurado con el valor 3. Entonces, por defecto está tomando la categoría indemnización como base. Para la categoría prepago, los coeficientes son los que estábamos revisando recién. Y para la categoría no asegurado, los coeficientes son los que aparecen aquí abajo. Fíjense que para la categoría prepago, para la categoría no asegurado, la variable raza blanca no resulta significativa. ¿Cómo se lee este cuadrito? Decimos que para la categoría prepago, la raza blanca resulta significativa. Esto quiere decir que hay diferencias significativas entre indemnización y prepago cuando controlamos por raza blanca. Es decir, cuando estamos mirando la raza blanca, sí hay diferencias significativas entre la elección del seguro si es por indemnización o si es por prepago. Pero cuando miramos las personas que no están aseguradas, en relación con la categoría indemnización, ¿cierto? No hay diferencias. Entonces, las personas que no están aseguradas, ¿cierto?
cuando estamos mirando por raza, no presentan diferencias significativas con indemnización. Para prepago e indemnización la raza sí hace diferencia, pero no asegurado e indemnización la raza no hace diferencia. No es significativa. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de leer la comparación que se hace aquí en este cuadrito, dado que indemnización es la categoría de referencia. Cuando miramos la raza, hay diferencia entre prepago e indemnización, pero cuando miramos la raza, no hay diferencia entre no asegurado e indemnización. Entonces, como ejercicio aquí se pide la probabilidad de que el seguro sea de prepago, dado que la persona es raza blanca. La probabilidad de que el seguro sea de prepago, dado que la persona es de raza blanca. ¿Lo ven en la fórmula? ¿Pueden replicar esto, porfa? ¿Pueden replicar este cálculo? La probabilidad de que el seguro sea de prepago, es decir, tomamos los coeficientes de prepago, el coeficiente raza blanca y constante, porque dijimos que es significativa el 5%, ¿cierto? Y eso es lo que va arriba, por lo tanto nos quedaría el E elevado a menos 0,188 más 0,661 partido por 1 más el E elevado a eso mismo más el E elevado a los coeficientes ¿de qué? Del no asegurado, ¿verdad? Del no asegurado. Ahora, fíjense en esta formulita que tenemos aquí, en esta fórmula que está resaltada, en este documento incluyen el valor del coeficiente raza blanca más 0,378, pero acá arriba estamos diciendo que ese coeficiente no es significativo. Entonces, ¿Profe, lo toma? ¿ah? ¿Y por qué lo toma la fórmula? Esa es la pregunta que les quiero hacer. ¿Está bien que se incluya ahí? ¿Qué habría hecho usted? ¿Lo habría incluido o no lo habría incluido? Es que si no es significante, Entonces debiera quedar afuera, ¿cierto? sí. Entonces aparentemente aquí hay un error en este calculillo. Yo también dejaría fuera ese 378, no lo incluiría, porque aquí me dice que no es significativo y por lo tanto no es distinto de cero. No debiera estar ahí. Entonces, muy bien la observación que hizo. ¿Quién habló? Que no vi quién. ¿Ah? Belén ¿Belén? Hernández, sí. Bien, Belén. Exactamente. Yo coincido con usted, yo no lo incluiría. Entonces, ¿por qué no calculamos nuevamente a ver qué valor nos da? ¿Qué valor nos da? Yo creo que sí da 0,57, pero aquí se equivocaron y pusieron el 378, ¿ah? No debieran haberlo puesto. Entonces hagamos ese cálculo. Ayúdame, por favor. Hagan el cálculo de el Euler elevado a menos 0,188 más 0,661, que son los coeficientes de prepago para raza blanca y la constante, que son ambos significativos, partido por eso mismo, más el E elevado a menos 1,942, sin incluir el valor del coeficiente de raza blanca, porque ya dijimos que es no significativo. ¿Qué resulta? ¿Qué valor resulta ahí? A Freddy le dio 0,584. ¿Pero él incluyó la raza blanca? Eso.
Freddy, ¿incluiste 0378? ¿No? A mí no me dio igual. ¿Cuánto te da, Belén? 0,50, pero estoy verificando que estén bien los coeficientes. Verifique a ver cuánto da el resultado ese. ¿Alguien más que lo esté calculando? Cristóbal Almarza le da 0,583. Con un tercer valor ya podemos confirmar. Aparentemente ese es el valor, 0,58 y algo. Ya, sin incluir ese 378. Ya, ese es el valor. ¿Ya? 0,5835. 0,5835. Ya, ese sería el valor. ¿De qué? ¿El valor de qué? De la probabilidad de que el seguro sea de prepago cuando la persona es de raza blanca. Entonces, la probabilidad de que una persona de raza blanca tenga un seguro de prepago es del 58,3%. Así lo debiéramos leer, ¿cierto? La probabilidad. Hay varias formas de leerlo. La probabilidad de que una persona de raza blanca tome un seguro de prepago es 0,58 o 58,3%. O la probabilidad de que el seguro sea de prepago cuando una persona de raza blanca es del 58,3%. ¿Ya? Las dos formas de leerlo es correcto. Ya, y abajo, por favor, repliquemos este calculito también y calculemos la probabilidad de que el seguro sea de prepago cuando la persona es de raza no blanca. De raza no blanca. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tomamos los coeficientes de prepago, que son menos 0,188, que es el valor de la constante, más el valor de raza blanca, que es 0,6608, por el valor de la variable. Si dijimos que el valor de la variable es 1 cuando la persona es de raza blanca, entonces, ¿qué valor toma cuando la persona es de raza no blanca? 0. 0, entonces ahí nos va a quedar 0,6608 por 0 y eso es 0, ¿verdad? Por eso arriba aparece e elevado a menos 0,188 más 0, porque la variable ahí toma el valor 0. ¿Pero te digo que se multiplicaba o se suma? No, pues usted arriba, ¿cierto? Va a tener el valor de la constante, que es menos 0,188, más el coeficiente de la variable, que es 0,66, por el valor de la variable, que va a ser 1 cuando la persona es de raza blanca y 0 cuando la persona es de raza no blanca. Y por eso ese término que está ahí se hace igual a 0. Ok. Y aquí sí que el valor está correcto, ¿verdad? Es 0,42 porque aquí sí los coeficientes son los que deben ir. Menos 0,188 abajo más 0, igual que el de arriba, más e elevado a menos 1,942, que es el valor de la constante, y más 0 nuevamente, ¿cierto? Porque raza blanca es no significativa, aunque aquí tomaron el valor de la variable y le pusieron 0 por el coeficiente, queda igual. Pero ese es el valor de la probabilidad de que una persona de raza no blanca tome un seguro de prepago. ¿O cuál es la probabilidad de que el seguro de prepago, cuál es la probabilidad de que el seguro sea de prepago cuando la persona es de raza no blanca? Y eso nos da un 42% de probabilidad, ¿verdad? ¿Se va entendiendo, no? Ya. Ahora con esto
ahora con esto, quiero que calculen el riesgo relativo de prepago sobre la categoría base. Acuérdense, el ratio de riesgo relativo es la probabilidad de que la categoría tome el valor 2, es decir, cuando el seguro es de prepago, sobre la categoría de referencia, es decir, cuando el seguro es de indemnización. Entonces, también que repliquen este cálculo que está aquí, porque esta es la tasa de riesgo relativo de prepago sobre indemnización. Profe, Y la después que categoría verifiquen C. este resultado lo vamos a interpretar. ¿Perdón? Profe, ¿la categoría base la tira Stata automáticamente o no la elige? Usted, si usted no le dice nada a Stata, va a elegir aquella categoría que toma el valor 1, es la variable dependiente, como base. En este caso, indemnización. Pero usted podría elegir la categoría de referencia. ¿Ya? ¿Están viendo aquí el documento? Sí, se El ve. PDF, donde tengo resaltado el cuadrito, donde sale 0.829. Sí, se ve. Ya. Justo abajo aparece el comando para que usted elija la categoría base. ¿Se fija? Después de la regresión MLogic, seguro y raza blanca, usted pone una coma y puede poner base 2. Y aquí le va a cambiar la categoría de referencia. Y en vez de ser indemnización, va a tomar la categoría que tenga el número 2 como referencia, que en este caso es prepago. ¿Se fija? Entonces, con este comando, base 2, ahí cambiamos la categoría de referencia a prepago. Pero trabajemos la tasa de riesgo relativo de prepago, ¿ya? Para verificar si efectivamente es 0.829 y vamos a interpretar qué significa eso. Entonces, Profe, tomamos la misma fórmula, ¿sí? siempre coincide que se va a simplificar ahí el último divisor con el segundo. ¿O va a haber ejercicio en donde no coincida eso? Fíjese, vamos a la fórmula de arriba, donde vimos cómo se calculan las tasas de riesgo relativo. Fíjese, si usted quiere calcular la tasa de riesgo relativo, ¿ya? Va a ser la probabilidad de que I sea 2 sobre I igual 1, que es la categoría de referencia. Siempre la tasa de riesgo relativo va a estar dada por el E elevado a la constante más los coeficientes de la variable 2. Perfecto. Siempre. Entonces, sí, la respuesta a su pregunta es sí. Siempre se va a simplificar ese valor y la tasa de riesgo relativa va a estar dada por el E elevado a la constante más el valor de la variable por el coeficiente de la categoría que estoy midiendo. Ahí está, en esa formulita que estoy resaltando ahí. ¿Se fija? Perfecto, profe. Esa es la fórmula de calcular. Entonces usted aquí podría haber ido directamente, de acuerdo a esa deducción que está haciendo, podría haber ido directamente, sin poner todo este desarrollo de fórmula, a calcular la tasa de riesgo relativo como esto que está aquí, mire. Como eso que está ahí. El E elevado a su constante más el coeficiente. Estamos viendo prepago, ¿verdad? Sí, prepago. Ya, entonces hagamos ese calculillo.
Para obtener ese valor 0,8286, ¿qué hicieron? ¿Replicaron la fórmula que está ahí o examinaron los coeficientes? Yo repliqué la fórmula nomás, profe. Ya. Lo que quiero es que vean si efectivamente esta fórmula está bien o está mal. Porque el resultado de esa fórmula está bien, pero yo no estoy claro de que estén bien puestos los coeficientes ahí. ¿Por qué aparece e elevado menos 0,188 más 0? Porque está simplificando la fórmula. Pero vean, pues, tiene e elevado menos 0,188 más 0,661 aquí arriba, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? Ah, claro, está mal al lado. Falta el Está mala. 0,661. Eso, está mala esa fórmula, pues. Esta era una trampita que yo quería que ustedes pudieran mirar. Entonces no se trata de llegar y aplicar aquí la fórmula tal cual. Revisen si los coeficientes están bien puestos o no. Y eso está mal, porque la tasa de riesgo relativa está dada por e elevado a menos 0,188. Esta fórmula que está acá, pues chiquillos, miren. Esta que está aquí. E elevado a menos 0,188, que es la constante, más 1 por 0,66 y algo. Esa es la tasa de riesgo relativo. ¿Cuánto da? 1,605. 1,605. Bien, eso quiere decir que la probabilidad de que I sea igual a 2 es 1,6 veces la probabilidad de que I sea igual a 1. ¿Ya? Entonces hay más probabilidad de que el seguro sea de tipo 2 que sea de tipo 1. Esto es como medir las chances de que la persona cualquiera tome un seguro tipo 2 o tipo 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Este ratio no se leería como probabilidad de algo. No, esto es las veces que la probabilidad 2 significa en comparación con la probabilidad de que I sea igual a 1. Y aquí lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que I sea igual a 2 es 1,605 veces la probabilidad de que I sea igual a 1. Entonces, ¿cierto? Es un poco más de la probabilidad de que I sea igual a 2 es un poco más del 50% más alta de que sea igual a 1. Eso es lo que nos está diciendo. Es una comparación de probabilidades. Clarito. Hay más probabilidad de que las personas tomen seguro igual 2 que seguro igual 1. O hay más probabilidad de que las personas tomen un seguro de prepago más que un seguro de indemnización. ¿Se ve? Así se lee esa tasa de riesgo relativo. ¿Ya? Es decir, ¿cuántas veces es más probable que una categoría ocurra más que otra? Ya. Y para terminar por hoy, lo que preguntaba Belén hace un ratito, ¿cómo podemos cambiar la categoría base? Para cambiar el grupo base, ¿cierto? Entonces tenemos que agregar después de la regresión MLogit una coma y poner base 2 o base 3. Si ponemos base 2 nos va a tomar prepago como
referencia. Y si ponemos base 3, nos va a tomar no asegurado como referencia. ¿Ya? Y fíjense, cuando ponemos prepago como referencia, ahora la categoría de indemnización va a tomar los valores de coeficiente que tenía antes, prepago. Y la otra categoría va a cambiar sus coeficientes. ¿Se fijan? ¿Qué va a pasar con esto? Es que si nosotros calculamos las probabilidades y las tasas de riesgo relativo, nos va a dar los mismos resultados. Independientemente de cuál es la categoría que usamos, ¿ya? Independientemente de cuál es la categoría que usamos, el cálculo de probabilidades y las tasas de riesgo relativa van a tener los mismos resultados. ¿Bien? En la próxima clase vamos a volver a hacer un ejercicio de MLogit con otro ejemplo, no con seguros. Vamos a utilizar otra variable con MLogit y vamos a hacer también, vamos a comenzar con Logit ordinal en la próxima clase, la del jueves. Perfecto, profe. ¿Ya? Después de eso, vamos a ver Probit. Después de Probit, vamos a ver un tipo de modelos que no está en el sílabus, pero que me interesa que ustedes lo conozcan, que son modelos de conteo, o regresión de Poisson, y después vamos a ver, ya las últimas clases, vamos a ver una introducción a series de tiempo, univariada. Con eso vamos a terminar el curso. Bien. Eso por hoy. Les debo el Excel con los puntajes por cada pregunta de la solemne. Ya voy a armar eso mejor porque si todos están de acuerdo, sí, ¿eh? Porque ahí todos van a ver los puntajes de todos. Entonces, si todos están de acuerdo, yo les no mando el tengo Excel. problema. Ya. Si hay alguien que se oponga, que me lo diga y así tendría que enviárselo a todos por separado. Profesor, o también lo puede ingresar por el root y no por el nombre. Claro, y tengo que buscar el root nombre por nombre. Es más peguita para el profe. Y ahí voy a ver cómo lo hago, chiquillos, ¿ya? Para no exponerlos. Ya, hasta el jueves.